Damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la bendita y poderosa palabra de Dios. Es un placer poder llegar y ser de bendición a sus vidas. Todos los que nos ven en toda Latinoamérica, nuestros hermanos de Chile, saludos. Nuestro hermano Daniel Ponce, él es una bendición, mi hermano. Todos los que nos ven en Estados Unidos, desde Australia, nos han mandado saludos. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Pero en fin, a todos los que nos ven, es una bendición poder servir al cuerpo de Cristo en todo el mundo. A los que nos ven a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, para nosotros es un placer poder bendecirles. Podemos buscar en nuestras Biblias, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 12. Como ven, estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Vamos a dar un aplauso al Señor. Qué bueno que está con nosotros en nuestro segundo aniversario, poder compartir. Hay un tema hoy: ¿por qué debemos celebrar? Hay iglesias que no celebran aniversarios, pues. ¿Y por qué debemos celebrar el aniversario? Bueno, vamos a ver algunas razones por qué tenemos que celebrar cada vez que cumplimos un año en el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, y todos los que puedan ponerse sobre sus pies, reverenciar la palabra de Dios. ¿Ok? Y después vamos a estar sentados un ratito. 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Diga conmigo: candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza de sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía la espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por esta bella palabra. Yo te pido que tu presencia se manifieste, que hables el entendimiento a todos los que nos oyen y nos ven. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. El tema de hoy se titula ¿por qué celebrar el aniversario de una iglesia? Vamos a dar una pequeña enseñanza. Hay unos principios básicos. ¿Por qué tenemos que celebrar los aniversarios? Hay iglesias que no celebran aniversario. Por favor, regálame, por favor. Hay iglesias que no celebran aniversario, ¿verdad? Y es porque algunos dicen que no es necesario, porque algunos infieren de que eso es pagano, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser pagano celebrar algo que es un año más de vida, no? Eso no puede ser pagano, ¿verdad? Celebrar un año más de vida. ¿Cómo que usted celebre su cumpleaños? ¿Verdad? ¿Y por qué uno está celebrando? En que Dios le ha dejado vivir un año más, ¿verdad? Porque hay gente que se muere en la autopista, ¿verdad que sí? Hay muchachos de 17, 18 años que se estrellan en los autos y se matan, y no pueden vivir, y nosotros estamos vivos, ¿verdad? ¿Por qué celebrar nuestro cumpleaños? Bueno, porque nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque vivimos, y porque podemos respirar, y porque podemos disfrutar de lo que Dios ha creado. Amén. Y generalmente la gente no entiende por qué celebrar aniversario. Bueno, precisamente, ¿por qué tenemos que celebrar? Porque la iglesia ha durado un año más de vida. Amén. Porque esta es la iglesia del Señor. Ahora, vamos a vislumbrar lo que hemos leído y vamos a dar entendimiento a nuestra mente. Jesucristo se le aparece a Juan
cuando estaba preso en la isla de Patmos por el Evangelio. Estaba preso por la palabra de Dios y de repente él estaba orando y de repente se le aparece una visión. ¿Y a quién ve? A Jesucristo glorificado. Lo ve vestido de gloria, no aquel corderito moribundo de la cruz del Calvario que derramó su sangre por nosotros, sino a uno que resucitó incorruptible y que ascendió a los cielos y fue glorificado, y su cuerpo fue transformado en imagen de gloria, como la iglesia será transformada en el día del arrebatamiento, tal como lo dice la Escritura. Desde siempre el hombre ha querido vivir eternamente, y usted ve series en la televisión como Los Inmortales, usted ve programas en History Channel como La Vida Eterna, ¿verdad? El interés del hombre de vivir. Generalmente usted no hace planes para morirse. ¿O quién hace planes aquí para morirse? ¿Usted hace planes para morirse? ¿Tú haces planes para morirte? O hacemos planes quizás para ir a la playa, para estudiar, para tener una familia. Uno se planifica para esas cosas, pero nunca para morirse. ¿Por qué? Porque en el interior del hombre no está el elemento de la muerte. Pero es una cosa real, que no podemos escapar, ¿verdad que sí? Es un elemento que está en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque, bueno, el pecado entró y la muerte pasó a todos los hombres. Y generalmente a mí, yo siempre analizo cuando voy a un funeral que me invitan y yo veo un cuerpo muerto y la gente habla de la historia de ese hombre, de todo lo que hizo, de todo lo que logró, de todos sus éxitos. Pero cuando yo veo un cuerpo más tirado en una caja, y yo digo, tanto que será hecho el hombre para terminar metido en una caja. ¿Usted está viendo? Como bien dijo nuestro hermano Josie, a veces la altivez del hombre no le permite humillarse ante Dios y reconocer que vivimos es por Él. Amén. Hermanos, mire, Jesucristo se le revela glorificado, y el único que ha prometido la vida eterna ha sido Jesucristo a través de su evangelio. Cuando Jesús le dice a los discípulos, si quieren váyanse, y Pedro le responde, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Solo Jesús nos puede dar la palabra de vida eterna que tenemos, y por eso nos congregamos, y por eso estamos aquí, porque somos gente que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros estamos aquí porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Amén. Por eso nos reunimos, no somos ninguna religión. ¿Nosotros qué? Nosotros somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, que creemos. ¿Y por qué nos reunimos? Porque, bueno, estamos agradecidos por su gracia, por su misericordia. Amén. Entonces, hermanos, nosotros nos reunimos como la familia de Dios para adorar al Rey. Y cada año que pasa es una victoria, es una batalla ganada. Hermano, usted no sabe desde mayo hasta aquí todo lo que hubo, todas las tropiezos que hubo para que el aniversario se diera. Pero aquí estamos celebrando. Y sobre todo para que la iglesia continúe. Y mire, hermano, cuando Juan se voltea a mirar, mira a Jesucristo glorificado, sus ojos como llama de fuego, su cabello como blanca lana, sus pies como bronce bruñido. Pero lo primero que podemos ver en el versículo 12 es: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Digan conmigo, candeleros de oro. ¿Qué significan los candeleros de oro? Vamos al versículo 20. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Cuáles 7 iglesias? Que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ok? Esas 7 iglesias se le aparecen alrededor de Jesús. En el versículo 12 están ahí. ¿Bien? Y me volví para ver el que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros, en el versículo 13, uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, que Jesucristo se manifiesta, Juan, en medio de las 7 iglesias. ¿Ok? Porque los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan a la historia de la iglesia en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque el número 7 en la Biblia no es un número hablando de cantidad, sino que refiere la culminación perfecta de todas las cosas. Por eso que en Apocalipsis podemos ver
los 7 trompetas, las 7 copas, porque habla de la consumación de los juicios de Dios. Podemos ver los 7 sellos, que está hablando de la consumación de los juicios del Cordero. Podemos ver las 7 iglesias, los 7 ángeles que representan a los ángeles de la iglesia, en este caso los pastores de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra ángel viene de una palabra griega, ángelos, que es una transliteración griega al español, que significa mensajero. ¿Qué somos nosotros los pastores? ¿Mensajeros de quién? De Jesucristo. Amén. Nosotros llevamos el mensaje de salvación y la enseñanza de Jesucristo a las almas, a fin de que sean salvas y hereden la vida eterna. Entonces, hermano, vemos a Jesús en medio de las 7 iglesias que representan a la historia de la iglesia en todos los tiempos. También representaron a iglesias específicas que vivieron en una ciudad y en un tiempo específico. ¿Se entiende, no? Estas iglesias realmente existieron. Cuando usted ve la historia de misionera mundial, usted ve, cuando ve, no sé si usted ha visto unos afiches de Turquía, inclusive afiches que son promocionales de turismo en las agencias de viaje, y siempre aparecen 4 iglesias fundamentales de Turquía, antes conocidas como Asia Menor. Entre ellas estaba Éfeso, Galacia es Grecia. Entre eso está Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver una de las cosas muy importantes, porque nosotros tenemos que celebrar el aniversario, que es lo que yo le estoy diciendo. Si vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, vamos al versículo 2, mira lo que dice: yo conozco tus obras. ¿Quién conoce las obras de una iglesia? Jesucristo. ¿Por qué? Porque está en medio de ella, porque está allí, ella vive en medio de la iglesia. Jesucristo vive en medio de la iglesia. Y le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué pasado con la iglesia de Éfeso? Jesús le dice: yo conozco tus obras, y empieza a reconocerle una serie de esfuerzos, de obras que la iglesia hacía en pro de su nombre, ¿no? Tu esfuerzo, tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que has sufrido, que has tenido paciencia. Empieza a reconocerle una serie de elementos de vida eclesiástica que ellos habían tenido en toda su historia. Pero vamos a ver el versículo 4, que es lo que yo quiero tocar aquí. Y le dice: pero tengo contra ti, diga conmigo, tengo contra ti. ¿Quién le está hablando allí? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, que se le apareció a Juan y le dijo: yo conozco tus obras, ¿verdad que sí? Y le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Dios. Puede llegar el momento donde una iglesia pueda hacer muchas cosas para Dios, pero su corazón hacia Él se haya enfriado. ¿Cuál debe ser nuestro número 1 en nuestra vida? El Señor, ¿verdad? Después todo lo demás, nuestra familia, nuestra esposa, pero primeramente el Señor debe ser el número 1 en nuestra vida. Y más en la vida de una iglesia, ¿verdad? Que vive para Cristo, ¿verdad que sí? Que predica su palabra. Y mire lo que sigue diciendo. Versículo 5: recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, diga conmigo, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Qué tremendo. ¿Sabe lo que significa quitar el candelero de su lugar? ¿Qué representa el candelero? La iglesia. Y le dice: si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Hay cosas, hay elementos que muchos hombres no entienden.
Y es que la iglesia es del Señor Jesucristo, no es de ningún hombre. ¿Verdad que sí? Los pastores estamos para servir, tenemos autoridad sobre la iglesia, pero el dueño de la iglesia es Jesucristo. ¿Verdad que sí? Entonces, mi hermano querido, una de las cosas que puede causar la caída de una iglesia es el pecado de una iglesia. ¿Usted está viendo? O sea, Jesús le reconoce, podemos hacer muchas cosas para Dios en la iglesia, pero si nos olvidamos de Dios y nos enfriamos y como iglesia nos alejamos y no tenemos una relación con Dios fluida como iglesia, es posible que Cristo pueda decir, mira, si no te arrepientes yo quito la iglesia. La iglesia de Éfeso, perteneciente a Asia Menor, ¿qué ocurrió? Hoy día no existe. ¿Qué ocurrió? Pasó esto. Porque si hubieran arrepentido, existieran hasta hoy. ¿Por qué una iglesia que representa a Jesús y que debe permanecer en la historia dejó de existir? Esa es la pregunta, ¿no? En Efesios no lo dice. Le dice, si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar. El pecado deliberado de una iglesia, el pecado es una de las causas que permite que una iglesia caiga, ¿verdad? Pero cuando hay una iglesia rendida a los pies del Señor, obediente a su palabra, que ama al Señor con todo su corazón, esa iglesia está destinada a permanecer, hermano. ¿Usted sabe eso? Porque el que piense que Cristo no sabe cómo está nuestra iglesia está equivocado. Si hemos permanecido es porque estamos en pie haciendo la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que nuestra iglesia no pueda caer. Hello. Entonces, ¿qué nos manda el Señor para que esta iglesia permanezca? Que vivamos humillados ante su presencia, arrepentidos y haciendo las cosas para el Señor. Desde el pastor hasta toda la iglesia. Entonces necesitamos entender de que Dios quiere que haya santidad en la iglesia. Y cuando hay una iglesia santa, apartada para el Señor, hay una iglesia que está destinada a permanecer. Y yo creo que cada vez que duramos un año más de vida como iglesia, es un triunfo, porque quiere decir que hemos vencido, que hemos hecho las cosas bien para el Señor, pero que no podemos descuidarnos, que hay que arrepentirse, que la iglesia, que los hermanos que están en una iglesia mal deben organizar su vida. ¿Verdad que sí? Que una iglesia debe caminar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando hay una iglesia que vive arrepentida, que vive haciendo las cosas como Dios le manda, esa iglesia va a permanecer. ¿Por qué celebrar un aniversario? Porque cada año que pasa, aleluya, y estamos de pie, eso nos dice que hemos guardado la victoria, que hemos hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios. Lo triste sería es que años que vienen esta iglesia no esté en pie. ¿Por qué? Porque se rebeló contra el Señor. No podemos hacer eso. Nosotros como iglesia tenemos que vivir rendidos a sus pies, haciendo su voluntad, porque amamos al Señor, porque nos amó primero. ¿Verdad que sí? Una de las causas para que una iglesia caiga es que haya pecado en ella. Y necesariamente es necesario que principalmente los que dirigimos la iglesia vivamos bien con el Señor, y los que servimos al Señor en la iglesia vivamos bien con el Señor, y los que vivamos delante del Señor con un corazón abierto, nosotros podamos celebrar cada año de que el Señor nos ha sostenido y de que hemos hecho las cosas bien para Dios. Amén. ¿Sabe qué sería triste? Que el tercer aniversario no lo estuviéramos celebrando. Celebramos porque el Señor nos ha permitido estar en pie, porque hemos vencido los ataques del diablo. Yo quiero rapidito ver otra de las amenazas de la iglesia, y que cada año que pase, podemos llegar a un año, nos hace celebrar un aniversario. Y es en el capítulo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Pablo le da una exhortación a los pastores y les dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño,
es que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, o sea, pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mira, otra amenaza de la iglesia no es el pecado misma de la iglesia, sino gente que se infiltra para dañarla. ¿Usted está viendo? Gente que se infiltra, lobos rapaces, y que nosotros como pastores tenemos que velar, tenemos que cuidar a la iglesia. Y que cada año que nosotros llegamos, ¿por qué? Porque a causa de lobos rapaces se han dividido iglesias, se han destruido iglesias. Y cuando una iglesia llega a un año no dividida, unida, es una razón por qué celebrar. ¿Usted está entendiendo? Hay dos amenazas para la iglesia: el pecado de la iglesia y gente mala, falsos profetas, falsos maestros y lobos rapaces que dividen la iglesia, que destruyen la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que cuidar la iglesia, pero sobre todo nuestra vida delante de Dios, porque lo que nos hace permanecer es vivir bien delante de Dios. Y segundo, cuidar la iglesia para que nadie la vaya a dañar. Tenemos que permanecer unidos. Y si permanecemos unidos, vamos a durar otro año más. ¿Sabe por qué? Porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Un matrimonio dividido no permanece. Una iglesia dividida no permanece. Un país dividido no puede permanecer. Una familia dividida no permanece. ¿Usted entiende? Un reino dividido no permanece. La división es satánica. Y Satanás va a infiltrar gente para dañar la iglesia. Pero cada vez que duramos y aguantamos y soportamos y defendemos la iglesia y podemos llegar a un año más de celebración, es para celebrarlo. ¿Por qué? Porque hemos vencido la batalla, porque hemos permanecido unidos, porque Dios nos ha dado la victoria, aleluya, porque el Señor ha estado con nosotros, en medio de nosotros, sabiendo cómo nos comportamos, llamándonos al arrepentimiento, permitiendo que la palabra de Dios sea predicada como es, para que nosotros hagamos las cosas como es y permanezcamos en ti. Entonces, el año que viene nosotros podamos decir lo mismo: hemos llegado un año más y celebrar de que hemos permanecido firmes como iglesia. Amén. Es por eso que hay que celebrarla, porque hay dos amenazas: el pecado y los lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Entonces, hermanos, tenemos que celebrar, sí. ¿Por qué? Porque hemos peleado la batalla y hemos ganado un año. Hemos permanecido firmes como iglesia. Entonces, en el nombre de Jesús, yo les pido, en el nombre del Señor, que sigan adelante. Mañana tenemos nuestro segundo día, vamos a picar la torta, está un predicador invitado, vengan y vamos a gozarnos con el Señor, a seguir celebrando nuestro segundo aniversario. Yo quiero hablar para despedir y decirles: sigan adelante, porque el Señor es nuestra fortaleza. Y si necesitan ayuda, para eso estamos nosotros, sus pastores. Sigan contando con nosotros. Felicidades, iglesia, por este segundo año, y sé que vendrán más. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta noche gloriosa. Señor, síguenos ayudando para permanecer como iglesia, para seguir haciendo tu voluntad, Dios. Qué bonito es alabarte. Todo lo que se hizo fue para ti, Señor, y nos hemos gozado en tu presencia. Dios bendiga a todos los que nos visitaron y llévalos con bien a nuestros hogares, a todos los hermanos que aquí están. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Maranata, Cristo viene. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Saluden a su hermano, denle un abrazo y díganle: nos vemos mañana.